Buenos días, hermanos. Nos encanta poder estar con ustedes por este medio. Damos gracias a Dios por todos ustedes. Siempre están presentes en nuestras oraciones, pidiendo a Dios sus bendiciones sobre sus vidas, guardándoles, usándoles y que puedan aprender y ser buenos ministros y siervos de nuestro Dios. Dios está buscando hombres conforme a su corazón, hombres como el profeta y su siervo David. Entonces ahí tenemos un buen ejemplo. Hoy, y gracias hermanos también por sus oraciones, por mi esposa y yo. Ya estamos funcionando mejor, pero todavía pues ya tenemos los males que nos sobrevienen. Pero gracias a Dios por todos ustedes, los hermanos que están al frente ahí, hermano Sergio, los profesores, y gracias por el excelente trabajo que están haciendo en el liderazgo del seminario, que me hace pensar, nadie es indispensable y nadie es esencial, pero Dios ha escogido a usarnos para hacer una bendición en su obra. Y espero hoy que poder ser una bendición a ustedes en el mensaje que Dios me ha dado. Pensando en el mensaje, yo estaba pensando, ¿qué puedo predicar? Y Dios me dio este. Quiero hablarles sobre el carácter del siervo de Dios. Creo que el carácter habla mucho de un siervo de Dios, le identifica, le puede atraer su carácter o le puede, le puede, provocar a otros que se alejen de uno simplemente por el carácter. Entonces, siempre tú y yo debemos estar pendiente de nuestro carácter, como otros nos ven, como otros nos aceptan, no por nosotros mismos, sino porque somos siervos de Dios representando a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en 2 Timoteo 2, 24 y 25, la Biblia dice, porque el siervo del Señor, no olvides quién eres un siervo del Señor. Y note, él comienza con un negativo, no debe ser contencioso. Quizás comenzó con un negativo porque quizás es la característica que más se demuestran a algunos siervos de Dios antes de ser como deben de ser. Entonces noten, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces hay cuatro cosas que quiero llamar a su atención en esta mañana. Noten primeramente, hay cuatro cosas que el siervo del Señor, para darles los puntos principales de nuestro bosquejo en esta mañana, hablando del carácter del Señor. Primero, el obrero del Señor, el siervo del Señor debe ser un obrero. Segundo, debe ser un estudiante de la palabra de Dios. Tercero, debe ser un siervo afable. Y cuarto, debe ser un siervo ejemplar. Entonces quiero tomarlos en ese orden y no sé si alcanzamos a todos, pero a donde llegamos, ahí paramos. Entonces, noten primeramente, él dice que el siervo del Señor debe ser un obrero. Encontramos esto en el libro de 2 Timoteo, capítulo 2, los versículos 14 y 15. Dice en el capítulo 2 de 2 Timoteo, los versículos 14 y 15, de esta manera. Y él dice primeramente, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor. Él usa esa palabra mucho. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor. No olvides que lo que tú estás compartiendo con los hermanos y con la gente es la palabra del Señor. Y entonces en ese caso, estando delante de ti,
oyendo tus palabras, ellos están delante del Señor. Entonces hay que representar a Dios con toda la verdad. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahora, lo que estoy compartiendo con ustedes en esta mañana no es nada nuevo. No quiero entrar en cosas nuevas. La palabra de Dios es lo mismo ayer y hoy y por los siglos, y así, por lo tanto, encaja en cualquier cultura, en cualquier pueblo, en cualquier idioma. Podemos usar las mismas exhortaciones y prácticas. Entonces, recuerden, como él dijo aquí en el principio de este pasaje, si vas a ser un obrero digno del Señor, que vive y sirve al Señor en una manera no solamente adecuada, pero una manera que le glorifica, recuerda que al servir al Señor y hablar con otros y pastorear o predicar o enseñar, estás delante del Señor en tu enseñanza, representándote a Él antes de nada. De hecho, en 2 Corintios 5, la Biblia dice, ahora bien, somos embajadores de Cristo Jesús. No representas lo que tú piensas, representas lo que Dios dice. Así siempre apégate a la palabra de Dios. Entonces, un obrero del Señor, que es un buen siervo del Señor, entonces recuerda que él está delante del Señor cuando está enseñando. Y también, número 2, está enfocado en su misión. No se distrae a entrar en otras cosas. Aún la Biblia dice, creo que es en 1 Timoteo, capítulo 2, que el soldado del Señor no entra en las cosas del mundo, sino se reserva para ser un buen soldado. Entonces hay que estar enfocado en tu misión de ser un siervo fiel al Señor. Y él dice, debes estar enfocado en tu misión. Cuando no estamos enfocados en nuestra misión, vamos a entrar en lo que él dice, contiendas. Él dice, no contiendan sobre palabras. Enseña la palabra y déjala así como está. La palabra habla por sí mismo. Claro, a veces se encuentra una persona que no entiende lo que está diciendo y tienes que darle una explicación, pero no en una forma de altivo, sino una forma humilde. Así no contiendan sobre las palabras. La Biblia dice, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Cuando nosotros estamos contendiendo, entonces vamos a estar ahí disputando y arguyendo, etcétera. Y eso no es la manera para ganar una persona a Cristo Jesús. Cuando yo entraba a una casa para hablar con una persona, no importaba qué denominación, nunca entré criticando, contendiendo sobre palabras o sobre discusiones, etc. Siempre volví a la palabra de Dios enfocado en tu misión. Y también debes ser, un obrero debe ser esforzado. Él dice, procura con diligencia. Cuando él dice procura con diligencia, eso significa que vas a prestar atención a lo que estás haciendo. Tienes que estar preparado. Tienes que saber lo que vas a decir. Tienes que saber cómo confrontar las preguntas que te hacen y cómo volver la discusión o el testimonio de una pregunta que engendra una contención, a volverlo a la palabra de Dios y testificar de Cristo Jesús. Y aquí así tienes que ser esforzado.
Es bueno antes de que uno enseñe una lección o vaya a una casa que medite en su corazón cómo va a hablar con esta persona, cómo se va a presentarse a sí mismo. Entonces procura con diligencia, sé diligente, sé esforzado en lo que estás haciendo. Y número 4, como obrero que sirve al Señor, entonces debe ser un obrero entregado. Presentarte a Dios aprobado. No tienes que probar nada a nadie. Lo único que tú tienes que hacer cuando estás visitando, cuando estás predicando, cuando estás aconsejando, cuando tú estás consolando a una persona en el hospital, es presentarte a Dios aprobado a Él. Tienes que ser aprobado por Él, no la persona. Pero hay que escoger tus palabras para que representen el carácter y el amor de Cristo. Entonces, sé un siervo entregado. Pero nota, él dice aprobado a Dios como obrero. Tienes que aprender a trabajar. En el seminario hay cosas trabajos que no te gustan, pero no importa. Yo recuerdo cuando yo fui salvo y ya luego me alisté después de salir de la fuerza aérea. Dios me había llamado a predicar y yo comencé a levantar fondos para ir al seminario. Ahorré suficiente para hacer todo esto. Entonces, y luego en la primera en el primeros 2 meses de estar en la escuela, ya se me acabó todo el dinero. Tenía como $400 totales en aquel día, que me ayudó a pagar la inscripción, etcétera, y vivir, porque la renta del dormitorio, del cuarto que tenía, solamente pagaba $13.50 al mes. Entonces me duró como 2 meses, 3 meses, pero luego se me acabó. Y yo recuerdo diciendo al Señor, Señor, dame un trabajo donde yo puedo ir a la iglesia, visitar y puedo atender las clases, y yo haré cualquier cosa, le dije. Me comprometí con él. Y cuando yo estaba en la Fuerza Aérea, me entrenaron como un bombero. Me gustó mucho, pero parece que yo pasé más tiempo pintando los cuartos y pintando el chasis y debajo de los camiones de bomberos, y limpiando la grasa de ese camión que yo pasé batallando los incendios. Pero yo dije, Señor, cualquier cosa yo haré. El primer trabajo que el Señor me dio era un trabajo que odio. No me gusta nada. Era de pintar. Y me paga muy poco y trabajaba toda la tarde después de salir de las clases hasta como las 5 o 6 de la tarde. Y todos los días yo fui, cada día, y cada vez que yo fui, yo dije, Señor, estoy haciendo este trabajo para ti. Gracias por darme este trabajo. Finalmente se acabó el trabajo. No porque era mal trabajador, pero simplemente porque ya no había más trabajo. Entonces luego Dios me dio otro trabajo. Adivina lo que era. Raspando y limpiando grasa. Pero no de los camiones y no de los vehículos. Era una grasa peor. La grasa de las estufas y los muebles de la cocina industriales. Muebles industriales de acero inoxidable. Allí estaba no solamente la grasa en los muebles, pero también estaba bien cocido en esto. Yo tenía que usar quinta pintura, tenía que usar lija, tenía que usar una espátula, todas las cosas tenía que usar limpiadores especiales. Y no me gustaba nada. Nunca me gustaba ir al trabajo, pero cada vez que yo iba, yo dije, Señor, tú me diste este trabajo, gracias,
y entonces lo hago por ti. Finalmente, un día yo testifiqué a un señor en la calle antes de llegar al trabajo. El dueño de la tienda donde trabajaba me despidió. Me dijo, ya estás destituido de ese trabajo, porque no quería que yo testificara. Pero era mi tiempo, ni modo. Entonces yo dije, pues señor, ¿ahora qué hago? Y me dio otro trabajo. Pero ¿sabe qué? Me gustó el trabajo. Y luego me dio otro trabajo. Y me gustó más ese trabajo. Hermano, si tú vas a hacer lo que tú quieras, tienes que aprender a hacer lo que no quieras, pero para el Señor y con gusto. Tienes que aprender a ser un trabajador, un obrero que trabaja sin queja, sin contender, sin ser contencioso, sin quejarte con Dios o con los demás. Hazlo con gusto, porque Dios te está probando. Entonces, sé un obrero, dice la palabra de Dios. Dice, como obrero, y si tú trabajas así como un obrero delante del Señor, fíjate, siempre estás ahí delante de Él, enfocado en tu misión de servirle fielmente, de ser esforzado en lo que tú haces y entregado a ser un buen y trabajador duro. Entonces no tendrás nada de qué avergonzarte cuando estés delante de Él y vas a poder usar bien la palabra de verdad. Me paro aquí un momento donde dice que usa bien la palabra de verdad. Entonces, aquí nos lleva al siguiente punto, pero usando bien la palabra de verdad. En inglés es traducido que divide y que interprete bien la palabra de verdad. Por eso, la segunda cosa que tú tienes que hacer es ser un buen estudiante de la palabra de Dios. En segunda a Timoteo, capítulo 3, el versículo 14, noten lo que la palabra de Dios dice aquí, hablando de la palabra de Dios. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Persiste. Es decir, sé fiel en leer la palabra de Dios. Comienza a leer la palabra de Dios. Yo te pregunto, ¿cuántas veces has leído la palabra de Dios de pasta a pasta? Tú debes conocer los libros de la Biblia. Tú debes conocer lo que contiene cada libro, por lo menos en su esencia, y saber dónde se colarizan algunos los pasajes claves que usas en la predicación, en la enseñanza. Yo comencé leyendo la Biblia el día que yo fui salvo. De hecho, lo hacía antes porque estaba buscando cómo ser salvo, y luego al ser salvo comencé a hacer una dieta diaria 2 veces al día, en la mañana y en la tarde, la lectura de la palabra de Dios para mí mismo. Y entonces leí tanto la palabra de Dios, no tenía que memorizar los libros de la Biblia, la sabía por leer tanto. No tenía que memorizar muchos versículos porque los sabía por haberlos leído vez tras vez. Y cuando yo leía la palabra de Dios, si no entendía, meditaba un momento y seguía. Y finalmente, después de hacer esto, por muchos años, comencé a entender lo que leía de cosas que no había entendido antes. Pero hay que ser persistente. Persistencia habla de ser insistente y fiel en leer la palabra de Dios. Y él dice aquí, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Luego dice, sabiendo de quién has aprendido, no solamente de la palabra de Dios, pero de otros que te han hablado la palabra de Dios. Y aquí hay una cosa muy importante sobre la palabra de Dios. No aprendimos nuestra doctrina de hombres. Ese es el problema que algunos tienen. Los que luchan contra diferentes ismos, mesianismo, calvinismo, lo que sea, es porque escuchan a un hombre. Yo nunca escuché a un hombre. Yo comencé a leer la palabra de Dios porque temía cuando yo fui salvo, y aún antes, que el hombre me mentiría, me diría algo equivocado en cuanto a la palabra de Dios. Y entonces comencé a leer la palabra de Dios
y al leerla, si la vi y decía ahí que hiciera algo, yo lo hacía sin pregunta. Entonces, ser persistente y fiel en leer la palabra de Dios, y ya luego si sacas tu doctrina de la palabra de Dios, entonces y otros hombres te enseñan y estás seguro que ellos están compartiéndote la palabra de Dios sin añadir y quitar y confundir el asunto, puedes escucharles. Pero hay que tener cuidado de tomar nuestra doctrina de otros hombres. Yo antes de ir al seminario ya sabía las doctrinas que debía creer. No entendía las doctrinas, pero las creía porque la Biblia lo decía. Entonces, sé un estudiante fiel de la palabra de Dios. ¿Qué significa de ser persistente? Noten lo que dice en la palabra de Dios en Salmo, el Salmo 1. En Salmo 1 la palabra de Dios dice de esta manera. El salmista dice, hablando de apartarnos del varón que no anda en el consejo, el varón que no anda en que no andamos en el consejo de los malos y no estamos en el camino de pecadores y no sentamos en la silla de los escarnecedores, sino eso es lo que hacemos. No perdemos el tiempo andando y tomando consejo del mundo, tomando consejo de los malos, ni estando ahí en el camino siguiendo al mundo y las artimañas del mundo, ni tratando de imitar a otros, se escarnecen de la verdad, sino que eso es lo que hace el siervo del Señor. Él es persistente en la palabra de Dios, sino que en la ley de Jehová o la palabra de Dios está su delicia, está su gozo, está su todo. Le gusta leer, le gusta estar y meditar en la palabra de Dios. De hecho, dice aquí, y en su ley medita de día y noche. ¿Qué es la primera cosa en que pienses al despertarte en la mañana? Ya empiezas a pensar en todo lo demás. Debes estar pensando en Dios. A veces tengo que esforzarme para pensar en Dios primero y entregarle mi vida. Y casi nunca tengo que pensar en Él antes de acostarme en la noche. Pero aquí, en la delicia del siervo de Dios, que es un estudiante de la palabra de Dios, está en la palabra de Dios y día y noche medita en la palabra de Dios. ¿Sabe lo que es? Esto haría si lo hacemos. Nos enseña cómo responder a las cosas. Yo recuerdo la vez cuando habíamos sido perseguidos por los malos en México, la última vez ahí por el camino hasta Victoria, entre Zaragoza y Victoria. Lo primero que llegó a mi mente, oh Señor, ayúdanos. Y yo no sabía qué hacer, pero Él nos guió y nos ayudó y nos salvó de la amenaza de esto. Dice, si tú lees, si la palabra de Dios es tu delicia y tú meditas en ella de día y noche, notan la firmeza de tu vida. Serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Nunca tendrás sed, nunca tendrás hambre espiritual. Serás firme, plantado junto a las corrientes de aguas. Nadie te puede mover con artimañas, nada te va a poder mover de tu firmeza y creencia en la palabra de Dios por la astucia que ellos usan para enseñar sus diferentes ismos. Serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas y luego serás fructífero, que da su fruto en su tiempo. Producirás el fruto del Espíritu Santo y el Espíritu Santo te prosperará en el sentido para que tú produzcas el fruto que Cristo define en Juan capítulo 15. Fruto, más fruto y mucho fruto, es decir, almas para Cristo. Y su hoja no cae. Y todo lo que haces prosperará. Tendrás éxito en las cosas que emprendes para Dios y no tendrás duda
acerca de aquellas cosas. Entonces, hermano, si vas a ser un buen siervo del Señor, sea un obrero, así, y sea un estudiante de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, lo que necesitamos para ser salvos. Nota lo que dice en nuestro pasaje ahí en 2 Timoteo. En 2 Timoteo la Biblia dice de esa manera, déjenme encontrarlo otra vez. Entonces aquí dice la palabra de Dios. 2 Timoteo, el capítulo 2, versículo, capítulo 3, perdón, versículo 14 en adelante. 2 Timoteo 3, 14, dice la palabra de Dios de esta manera. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Solamente digo esto, si alguien te enseña que lo que te enseñamos en el seminario no es correcto, entonces, ¿de dónde sacaron esa idea? Porque no han escuchado ninguno de nuestros profesores o de sus servidores o de los prefectos o de los que predican, porque siempre nos hemos pegado a la pura palabra de Dios y la interpretación de la palabra de Dios que nos da la Biblia. Y que desde la niñez, notan, su mamá comenzó con él y su abuela comenzó con Timoteo muy niño, y que desde la niñez ha sabido las escrituras. Si tú eres tienes una esposa y tienes niños, o tienes un esposo y tienes niños, entonces enséñales. Pero todavía no pueden entender. No me digas esto. Pueden entender. Mi mamá me dijo en una ocasión, claro, estaba equivocado en su doctrina en decir esto, pero dijo, el Señor vino hoy. Yo tenía como 5 o 6 años. Y entonces yo tenía curiosidad. Jesús vino hoy. ¿Dónde está mamá? Él dijo, está aquí afuera. Y yo salí de la casa y rodeé la casa buscando dónde estaba el Señor. Claro, ella había tragado la mentira de alguno, que Cristo no viene personalmente, sino viene en espíritu. Pero no es cierto. Él va a venir como como le vieron ir, dice la palabra de Dios, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Las mismas escrituras dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que pueden ser salvos. La misma escritura declara, Jesús es el camino, la vida y la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. La misma Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Nota lo que dice ahí en Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos. ¿Qué es lo que nos salva? La gracia de Dios. La gracia de Dios es su favor inmerecido, pero más que esto, es su poder de Él actuando en ti, salvándote, absolviéndote de tus pecados, perdonándote tus pecados, remitiendo los pecados tuyos y dándote la vida eterna, porque solo Dios puede perdonar pecado y solo Dios puede remitir el pecado. Y luego dice, porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? La fe. La Biblia dice que Abraham en Romanos 4 fue justificado por su fe en Dios, su fe en el Cristo venidero. En Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No dice que sois salvos por medio de las obras, dice por medio de la fe. Y si las obras son obras, la fe ya no es fe. De otra forma, las obras no son obras. Y si es por fe, las obras no son lo que de otra forma la fe no es la fe. Entonces somos salvos por medio de la fe. No dice por medio de la elección, dice por medio de la fe. No dice por medio de el esfuerzo humano, es por la fe. No dice que es por la sinceridad, dice que es por la fe. No dice que es por la predestinación, es por la fe en Cristo Jesús, hermanos. ¿Qué es lo que necesitamos para entender la claridad y sencillez de las Sagradas Escrituras?
Dios escribió la Biblia para que tú y yo sepamos cómo ser salvos. Él dice claramente que somos salvos por medio de la fe, más nada, menos nada. Así entonces, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es inspirada por Dios, es decir, es el mismo aliento de Dios. Al leer la palabra de Dios, al recibir la palabra de Dios, estás recibiendo el mismo aliento de Dios. Cuando Dios creó a Adán y Eva, en la Biblia dice que tomó el polvo de la tierra y formó el hombre, Adán, y luego respiró su aliento en él y llegó a ser un ser viviente. Y si tú respiras, si ingieres la palabra de Dios, tendrás una vida viva y viviente para Dios. Útil, la palabra de Dios es una palabra inspirada y es útil para ti, para enseñar. Debes enseñar la palabra de Dios. Te enseña lo que debes creer. Te enseña lo que no debes creer. Y también no solamente para enseñar, para redarguir. Te enseña lo que no debes creer. Te enseña cómo no debes andar. Te enseña dónde no debes de ir. Te enseñas cómo no debes pensar. Te enseñas cómo corregir las veces que tú te desvías del camino de Dios, para corregir, para instruir en justicia. Te enseña cómo tú puedes andar y caminar bien con Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, maduro, no un niño oscilando en el viento de un lado al otro como alguna hierba, sino que sea maduro y luego enteramente preparado para toda buena obra. Tú no vas a aprender cómo ejercer las buenas obras escuchando al mundo, buscando consejos del mundo, sino buscando el consejo de la palabra de Dios. Y luego voy a terminar con esto. Debes no solamente ser un obrero, pero debes ser un estudiante de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea el libro más usado. Léelo de pasta a pasta, de una vez al año. Yo lo hacía por más de 50 años. Entonces, y todavía hay cosas que yo descubro que son nuevas para mí. Entonces, sé un siervo afable. Segunda Timoteo 2:24 dice de esta manera. Segunda Timoteo 2:24 dice la palabra de Dios de esta manera. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad. Afable significa que debe ser amable. Amable. Él puso aquí, no debe ser contencioso. La persona que siempre está buscando pleito, siempre está poniéndose en desacuerdo, la persona tajante, la persona que siempre está diciendo tú no tienes la razón, es una persona contencioso. No debe ser así, hermano. Tú debes ser una persona que escucha con atención. Y si entonces no estás de acuerdo con él, puedes exhortarle en privado o puedes exhortarle con amor para ganarle a Cristo Jesús. Este se refiere a la persona que gusta el disputar o contradecir las opiniones ajenas. Es una persona litigiosa, uno que por costumbre contradice o disputa todo lo que otros afirman. Una persona que siempre está creando un conflicto, un desacuerdo, que manteniendo ese desacuerdo, conflicto con una persona o con otras personas para con que no están de acuerdo con él. Entonces él dice aquí que sea una persona no contenciosa, sino amable, una persona afable. Noten lo que dice en Gálatas capítulo 5. En Gálatas capítulo 5 la Biblia
dice que esto viene del Espíritu Santo. Gálatas 5, versículo 22, la palabra de Dios dice, más el fruto del Espíritu notan. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, esos son los frutos que van a ser manifiestos. Este te va a producir como una persona amable, afable, una persona no contenciosa, sino afable, amable. El fruto del Espíritu es primero amor. El amor no cesa de ser. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay nada que puede deshacer el fruto del Espíritu Santo. La amabilidad, de ser afable, una persona que es apta para enseñar, una persona que es sufrida, una persona que corrija y predica y enseña con mansedumbre, que incluye humildad, pero un corazón suave y paciente con el fruto del Espíritu. Dios va a usar para conceder a aquella gente que escuche tu predicación el camino para que se arrepienten y para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de Él. Hermanos, tú y mi trabajo. Y van a aprender más de esto esta próxima semana en la conferencia misionera del seminario. Nuestro trabajo es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y donde tú y yo no podemos ir, nos ha dado un plan, la promesa de fe, dinero arriba y encima de nuestros diezmos que damos a la iglesia para que lo invierta en enviar misioneros para predicar el evangelio en los lugares más allá de nuestro templo, de nuestra iglesia, de nuestro país. Hermanos, si tú y yo vamos a cumplir con el trabajo que Dios nos ha dado, debemos ser obreros. Obreros que agradan a Dios. Obreros que siempre están delante de Dios. Debemos ser obreros que estudiamos la palabra de Dios, que meditamos en la palabra de Dios día y noche. Debemos ser obreros, no contenciosos, no argumentativos, no enojados, sino amorosos y blandos y suaves, con gozo, compartiendo el mensaje de amor con los pecadores que se oponen a sí mismos, para que quizás Dios les dé el arrepentimiento y vengan al conocimiento de Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos.